Saludos, aquí el manifestador de ficciones con una nueva narración. Esta vez tenemos el caso de Dávila Pedregal en Wattpad de nuestro compañero Ángel Peralta. Vamos a leer antes que nada de qué trata esta historia. Álvaro Dávila Pedregal, un detective jubilado con un pasado intachable, recibe una inquietante llamada a medianoche de un desconocido que lo cita en la Plaza Real. Lo que parece ser una simple broma se convierte en una misión desesperada cuando un hombre misterioso le entrega una carta pidiendo ayuda para encontrar a su hija desaparecida. A pesar de las dudas y la incertidumbre, Dávila acepta el caso y se ve arrastrado a una espiral de enigmas y recuerdos olvidados. Conforme avanza en su investigación, descubre que el caso está intricadamente ligado a un suceso oscuro de su pasado, donde una decisión tomada años atrás lo involucra directamente en la condena de Andrés Saldaña. En un giro inesperado, el detective se enfrenta a las consecuencias de sus actos pasados y a la venganza de un hombre desesperado, poniendo en juego su propia integridad y la verdad detrás de la desaparición. Oh, ok, entonces una historia detectivesca, ¿no? Un thriller de asesinos, secretos revelados, la transformación de un hombre, etcétera. Bastante interesante. Vamos a ver entonces el primer capítulo del caso de Dávila Pedregal. Dávila, acento. Ok, a las 12 de la noche, el jubilado Dávila Pedregal. Dávila es el nombre, ¿verdad? Ah, es verdad, Dávila. No, nunca había escuchado ese tipo de nombre. Ok. El jubilado Dávila Pedregal recibió una llamada al teléfono fijo que se encontraba en su casa. Aquella de dos plantas que al amanecer le daba los buenos días a los rayos del sol que entraban por la ventana cuchillando el ambiente, a los pájaros que se posaban en los árboles del patio, al viento que entraba por la rendija de la puerta del comedor y le daba buenos días a la vida. El teléfono solo lo tenían personas que trabajaban con él, pero Dávila estaba fuera de servicio desde hacía 7 años, así que era extraño que alguien llamara ahí. Se despertó sobresaltado y con el corazón latiendo a gran velocidad. Vio el número que a su memoria no le resultaba familiar, pero a fin de cuentas contestó. Contestó al teléfono. Yo quitaría aquí teléfono porque se entiende, ¿no? Que lo contestó. Al otro lado de la línea estaba una voz masculina que poco o nada le resultaba conocida, con la que el investigador entabló conversación. Necesito verte mañana. No hay tiempo para decirte nada más, dijo la voz con un tono de autoridad y casi obligándolo a aceptar. Lo siento, señor, no lo conozco y tampoco quiero hacerlo. Buena noche. Te veo a las 10 de la mañana en la Plaza Real y ni se te ocurra faltar a mi cita. No quieres saber de lo que soy capaz. Una amenaza. Él era un hombre de carácter fuerte, un cedro que no se movía con cualquier ráfaga de viento, pero esas palabras lo habían dejado inquieto. Después de colgar la llamada, se quedó un rato mirando el teléfono con la mente en blanco. Las palabras habían causado una duda en el fondo de su mente, y por más que él quería, no podía olvidar el tema. Se mantenía dando vueltas en espiral alrededor de su mente, y con cada segundo que pasaba, la duda carcomía cada vez más la tranquilidad del detective. Después de un rato, miró la hora en el reloj de la pared, apenas visible por la luz de la esquina que entraba tenuemente por la ventana sin cerrar. Se dio cuenta de que eran las 12 y mejor se fue a dormir. A la mañana siguiente, el despertador sonó a la hora habitual, 8 de la mañana, y Dávila Pedregal no podía dejar de pensar en que lo habían citado a las 10. No había aceptado acudir, pero algo le decía que lo hiciera. Sin más que hacer, decidió ir. ¿Ok? Se arregló igual a cuando iba a trabajar, peinando de lado los cabellos canosos y rasurándose milimétricamente la barba después de bañarse. Se vistió con pantalón beige, una camisa azul y sus distinguibles zapatos de piel. Hoy amaneció fresco, el día está celeste, se dijo internamente, y descolgó el placard, y descolgó del placard un abrigo café. Esperó que faltaran 20 minutos y salió de su casa para ir caminando hacia la plaza. Cuando llegó al lugar,
Recordó que no le había dicho exactamente dónde reunirse y se sentó en una banca de metal negro, bajo la copa de un árbol que aún conservaba la temperatura fresca de la mañana. Sacó un cigarro, lo encendió y se mantuvo alerta por si era una trampa para atentar contra él. Supongo que tendrá una pistola o algo, ¿no? Después de todo, conservaba la fuerte convicción del oficio y ya se sabía todas las artimañas criminales habidas y por haber. El cigarro se iba consumiendo poco a poco y nadie aparecía. Ya molesto, pensó que era una broma que le habían jugado, pero cuando se puso de pie para irse, alguien llamó. Ah, coincidentemente, cuando ya te quieres ir es cuando ya te llaman. Era un hombre de aproximada... Ah, alguien llegó. No, no llamó, llegó. Era un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con una gabardina azul marino y un sombrero de copa del mismo color. Un poco antiguado para la época, pensó el coronel al verlo, pero no hizo mención del tema al sujeto. Buenos días, señor Dávila, dijo el hombre mientras estrechaban las manos. Buenos días, contestó el detective. Entonces el misterioso sujeto le dio un sobre blanco. No lo abra hasta que llegue a casa, y sin más que decir, se dio la vuelta y se marchó. El detective pensó que tal vez esta sería la vez en que más confundió, que tal vez esta sería la vez, hay que evitar esa repetición de vez. El detective pensó que esta vez eh, sería la ocasión en que más confundido estaba, o pensó que en esta ocasión estaba más confundido para evitar esa repetición. La incógnita volvía a darle vueltas en espiral por la cabeza, igual que la noche anterior. Otra vez quedó en blanco, mirando en la dirección en la que se había ido el tipo, pensando un poco más sobre lo necesario. Cuando llegó a casa, ni bien entró, empezó a abrir con ansias el sobre. Encontró un papel doblado y, cual niño que abre un regalo en vísperas navideñas, lo empezó a desdoblar. En el papel había escrita una carta en letra manuscrita, tinta color negro y sin ningún borrón. Al momento de abrirla, se apresuró a sentarse en un sofá de la sala para empezar a leerla. Con un golpe de vista, vio que se trataba de una petición, por lo que empezó a leer detalladamente todo el escrito que decía: Estimado detective Dávila Pedregal, sé que la forma en que me acerqué a usted fue demasiado anticuada, pero espero que usted me pueda ayudar. Sé que usted se encuentra retirado desde hace varios años del oficio, pero mi hija desapareció hace unas semanas sin dejar rastro. La policía dio por cerrado su caso, pero yo pienso que hay algo más que hacer. Me encuentro desesperado y la única opción que encontré fue solicitar su ayuda. He intentado investigar por mi cuenta, pero desde hace días mi intuición me dice que me estoy metiendo en temas más oscuros de lo normal y podría correr peligro. Espero que se haga sentir mi dolor y mi angustia como padre. Y si usted quiere y puede, lo espero en mi domicilio. Avenida de los Árboles, número 20, frente al Parque Belgrano. Atentamente, Andrés Saldaña, Belgrano. El detective supo de inmediato que se trataba de algo grave, pero algo no lo terminaba de convencer. El espiral volvió a aparecer en su cabeza, y la duda inicial crecía cada vez más rápido. Lograba resolver una incógnita y otra se abría. Sin duda, esto era un laberinto de misterio que lo tenía atrapado, sumido. No podía salir de ahí y no podía dejar pasar el caso como cualquier otro. Sentía un poco de pavura, pero empezó a plantearse la decisión de si ir o no. Lo estuvo pensando todo el día sentado en la sala, pero no conseguía decidirse a pesar de su determinación. Caminó en silencio, se sentó en silencio, comió en silencio y conversando con el silencio al final se decidió. Conversando con el silencio. Me gusta esa figura retórica, conversar con el silencio. Interesante. Eh, Salió de su casa la mañana siguiente después de que el espiral volviera a aparecer durante la madrugada. Estaba ahí, lo molestaba tanto que no lo dejó dormir a gusto. La cama se había convertido en un cajón de pensamientos y dudas que alimentaban al insomnio y a la preocupación. Tomó un taxi y esperó unos 15 minutos para llegar al lugar de la cita. Cuando llegó, dándole la espalda al Parque Belgrano, vio una modesta casa de una sola planta, pintada de azul y con una puerta de madera
a la que tocó con 3 suaves golpes. Esperó un momento y escuchó el rechinar de la puerta, encontrándose frente a frente con el hombre efímero de la Plaza Real. Efímero porque duró poco. Bueno, ok. Ahora sí lo podía ver bien. Lo tenía justo en sus narices. Tenía un aspecto taciturno, una mirada preocupada y ojeras negras. El detective entonces pensó que tal vez a ese hombre el espiral también lo atormentaba por las noches. Pase, está usted en su casa, dijo el hombre con un tono desganado. Yo me pregunto, ¿por qué no simplemente en lugar de darle el papel, simplemente se lo dijo ahí tal cual, ya que estaban juntos? ¿Cuál era la necesidad de dárselo todo por una carta? Bueno, ok. Dávila Pedregal puso un pie en la casa y vio la tristeza de esta. Desde que mi hija desapareció, me convertí en un decadente. Por favor, señor, ayúdeme, suplicó Andrés Saldaña con la voz rota entre tristeza y sufrimiento. El detective solamente pidió que le contara su versión de los hechos. Verá, pues hace unos días mi hija salió a una fiesta. Tenía comunicación con ella, pero de inmediato a otro la perdí completamente. Intenté seguir llamándola y mandándole mensajes, pero no llegaron más. Salí a reportarla a la policía en ese mismo momento y dijeron que investigarían, pero no lo hicieron. Yo traté de investigar por mi cuenta, pero creo que este asunto va más allá de algo normal. Mi hija se llama Ana Saldaña. Espero que pueda encontrar pistas de ella. Está bien, señor Saldaña, investigaré y lo citaré en la Plaza Real cuando sepa algo, dijo el detective, que sin dar tiempo a nada se retiró. El detective, sin más, se puso manos a la obra. Intentó buscar en periódicos, en internet, en colectivos de personas buscadoras, pero el nombre de Ana Saldaña no aparecía por ningún lado, como si hubiera sido borrado de la existencia. El espiral volvió a dar vueltas en su cabeza cuando cayó la noche y se dio por vencido. Esa espiral es un leitmotiv bastante interesante. Vamos a ver si se mantiene toda la obra o vamos a ver qué simboliza. Buscó el número de teléfono de Andrés y lo marcó. Lo veo mañana a las 9 en el lugar mencionado. Y colgó inmediatamente. Se fue a acostar y el espiral seguía ahí, girando en el loop en su cabeza, diría en bucle para no usar un anglicismo, o en su mente, o en su conciencia, pero ahí estaba. A primera hora de la mañana aún no se quería dar por vencido, y su última opción fue preguntarle a sus colegas en servicio si habían escuchado del caso, pero nadie supo nada. Llegó a la Plaza Real puntual y se sentó en el mismo banco. Sacó un cigarro y lo encendió, repitiendo los mismos pasos de la rutina inicial. Esperó un rato hasta que Andrés llegara para darle la desafortunada noticia. El detective pensó quién de los dos sería más desafortunado, es decir, hace una investigación un poco superficial y ya lo cita para decirle que fue todo en vano. No debería esperar a ver qué le dicen sus colegas, hacer algo más que solo buscar superficialmente por ahí. Bueno, yo no sé cómo funciona esto, pero creo que se está adelantando demasiado. O como mínimo, ¿por qué no decirle eso todo por teléfono? ¿Por qué tener que citarlo para que se encuentren de nuevo? Pero ok, vamos a ver. Si Andrés por tener una hija desaparecida, o él mismo que nunca había fallado en un caso. Si eso es casi todo lo que solía hacer, pues no sé cómo no ha fallado más. Bueno, le dio vueltas varias veces a la situación y el espiral volvió a aparecer, pero esta vez era más grande y se movía más rápido. Otra vez se quedó mirando en un punto fijo hasta que la voz de Andrés lo interrumpió. Buenos días, detective. Dígame usted, ¿ha sabido algo de mi hija? El detective se sobresaltó ligeramente y vio a Andrés. Llevaba una chamarra de cuero negra con bolsillos y unos pantalones café. Tenía la mano en el bolsillo izquierdo y se sentó al lado izquierdo de él. Le diré entonces, dijo el detective, delirando. Ok, no supe nada de su hija, ni siquiera averigüé quién era. No hay rastro de ella en ningún lugar del planeta. ¿Tanto? Yo no creo que haya averiguado tanto solo con eso. Ok, qué lástima. Pensé que era mejor detective, señor Dávila. El detective le lanzó una mirada de confusión y a la vez de molestia. El espiral comenzó a dar vueltas a una velocidad frenética, pero el detective intentaba conservar la calma. Espera un momento. Sí le había dicho, ¿no? Espera. Vuelta hace tiempo nada.
Investigué y consideré empezar a reconocer para algo. Intentó buscar periódicos, usó el teléfono, se fue a acostar de traducción. No, pero... pensé, no llegaron más. No, pero aquí está. No, su cabeza como si hubiera sido borrada. No, pero pues no hizo casi nada. Mm, no hizo realmente casi nada. Pues que hubiera sido borrado, espera, investigaré. Mm, pero no es demasiado poco lo que hizo. Es demasiado... bueno, según yo no hizo casi nada, pero bueno. Eh, pero el detective intentaba conservar la calma. Usted y yo tenemos una cuenta pendiente. Empezó a alzar la voz Andrés. Porque por su culpa me encerraron 15 años en la cárcel. Ah, ok, sí era una especie de trampa. Entonces el detective recordó aquel día de invierno de hace 15 años. Había una brisa ligera y el aire hacía resonar las hojas de los árboles del patio del detective. El espiral tomó turbulencia y de repente se encontró a medianoche fumando un cigarro. Ah, ya estamos en una análisis, no estamos recordando. El teléfono sonó y contestó sin titubear y sin ninguna sospecha. Era el fiscal del estado que ofreció una cantidad exorbitante de dinero por manejar un caso a favor de él. Pensó y pensó, y recordó que esa fue la primera vez que vio aquella espiral. Esa espiral que lo envolvía igual a una serpiente y lo asfixiaba hasta no tomar una decisión. Al final aceptó y Andrés Saldaña fue condenado a prisión. Pero Dávila no recordaba ese suceso. Su mente hizo que lo olvidara por alguna razón. Repentinamente, el detective sintió una puñalada en la vena yugular y solo sintió cómo la espiral iba desvaneciéndose poco a poco, como no queriéndose ir de sus recuerdos, luchando por sobrevivir, hasta que desapareció completamente y se fundió con lo absoluto. Ah, la muerte es lo absoluto. Ok, ok, interesante. Ok, interesante. Una historia de venganza, venganza planificada por aparentemente un momento de corrupción o algo, no sé. ¿Esto va a tener continuación? Va a ser una novela, ¿no? Va a ser ese capítulo... Ah, no es una sola. Es solo un cuento nada más. Ah, ok, ok, a lo mejor es así. Ok, si tiene más continuaciones, pues mejor ahí lo veremos después. Pero, ok, me pareció bien. Me gusta ese esquema que suele utilizar el compañero Ávila. Ajá, de sistema de embudo esencialmente. Empezamos describiendo ampliamente la situación y poco a poco la acción va centrándose más y más y más y más hasta que en la boca sale ya todo el punto fuerte. En este caso, la venganza como tal. Ok, me gusta este sistema, esta estructura. Es buena para los cuentos cortos. Muy bien. Sale pues entonces. Lo dejamos hasta acá por ahora y nos vemos en el siguiente cuento o capítulo del compañero Ángel Peralta. Sigan al autor y al proyecto Paralelfixland y nos vemos en la próxima.